Consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, donde estamos analizando el segundo discurso de Moisés en las orillas del río Jordán. Y nos damos cuenta que la revelación de Dios hacia su pueblo amado está siendo dada en forma paulatina. Ya tenemos el contenido principal de la alianza de Dios con Israel, el cual es el decálogo, la ley fundamental, la cual fue promulgada directamente por Dios, siendo la identidad dada por Dios a su amado pueblo. Pero observábamos que desde el punto de vista divino, el objetivo principal de los mandamientos de Dios consistía en salvaguardar la vida y mantener la libertad del pueblo de Israel. Sin embargo, fíjese que en este comienzo de este segundo discurso dado por Moisés encontramos una revelación tremendamente fundamental dentro de la cual el pueblo debía agruparse. Esta es la unidad de la deidad y debió haber sido muy impresionante para el israelita, para el judío piadoso, que aquel ser de Dios, el cual había confirmado su alianza con ellos, ahora manifestaba Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, es decir, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es el único. Esta verdad era el gran centro alrededor del cual el pueblo ahora tenía que agruparse. Y este además era el gran baluarte nacional, el cual debía distinguirles entre todas las demás naciones de la tierra. En otras palabras, fueron llamados por Dios a confesar esta gloriosa verdad ante un mundo idólatra y politeísta. Y tenían ahora el enorme privilegio y el elevado privilegio como el santo deber de rendir un firme testimonio de esta preciosa verdad. Yahvé es uno, es decir, el ser de Dios uno es. Fíjese que analizábamos también que esta preciosa verdad es de una relación importantísima para la iglesia del día de hoy, la cual se reúne en el nombre del Señor Jesús y es llamada también para dar un testimonio firme y verdadero de Cristo en cuanto a su obra en esa cruz del Calvario. Para el Israel de antaño, mientras mantuvieron el gran baluarte de la revelación divina, fueron un pueblo próspero y feliz. De igual manera, mientras las iglesias del día de hoy mantengan el sublime testimonio de Cristo, ciertamente que será próspera en todos los propósitos divinos que tiene para con ella. Teniendo todo esto, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, les invito entonces a considerar o a seguir considerando en nuestro estudio el libro de Deuteronomio y poder apreciar lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para nuestras vidas. Leeremos el libro de Deuteronomio desde el capítulo número 6, en el capítulo número 6, desde el texto número 13 al texto 25, o desde el versículo número 13 al versículo número 25. La palabra del Señor dice así: a Yahvé tu Dios temerás. Aquí vamos a dar algunas observaciones. Fíjese que esta palabra temerás, en el fondo en hebreo es tirá, y viene de la raíz yaré, que significa un temor, pero la raíz es doble, fíjese en su significado, porque por un lado significa miedo, un temor terrorífico, pero también de acuerdo al contexto significa un temor reverente. Como aquí la palabra temerás
está asociado al verbo servirás y al jurar el nombre de Yahvé, entonces el contexto de este vocablo está en la segunda acepción de la raíz yaré, que significa un temor reverente. O sea, que cuando leemos aquí, temerás se refiere a un temor reverente hacia Dios. Entonces el texto dice así: a Yahvé tu Dios temerás reverentemente, ese en el fondo es el sentido, y a él servirás, y por su nombre jurarás. Fíjese que aquí cabe también otra observación. Fíjese que en la versión griega de la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego, añade el vocablo solo que no está en el texto masorético hebraico. Es decir, a Yahvé tu Dios temerás y solo a él servirás. Ese es el sentido que tiene en el texto griego de la Septuaginta. Agrega entonces el solo a él servirás. Entonces volvamos a leer el texto 13, dice, ¿no es cierto?, el ser tu Dios, temerás reverentemente y a él servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Yahvé tu Dios, en medio de ti está. Porque no se inflame su furor de Yahvé tu Dios contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. Aquí hay otra observación en el texto 15. Fíjese que en el Targum Pseudo Jonathan, ¿qué es ese libro? El Targum Pseudo Jonathan es un Pentateuco escrito en arameo. Se encontró, fíjese, en el siglo VII después de Cristo, este libro, este pergamino del Targum Pseudo Jonathan, así está establecido por los arqueólogos, y fíjese que este es un comentario del Pentateuco, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que está en arameo. Y en este texto aramaico, añade la palabra pronto te destruirá. O sea que cuando leemos, porque el Dios celoso, Yahvé tu Dios, en medio de ti está, porque no se inflame su furor de Yahvé tu Dios contra ti, y pronto te destruya de sobre la faz de la tierra. Esa es la connotación que tiene este libro en aramaico, llamado Targum Pseudo Jonathan del siglo XVII. Texto 16. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y harás lo recto y bueno en los ojos de Yahvé, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahvé juró a tus padres, para que él eche a todos sus enemigos de delante de ti, como Yahvé ha dicho. Cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Yahvé nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y dio Yahvé señales y milagros grandes y nocivos en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y sacónos de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y mandólos Yahvé a que ejecutásemos todos estos estatutos y temamos a Yahvé nuestro Dios. Una vez más, ese temamos es un temor reverente. Y temamos reverentemente a Yahvé nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Y tendremos justicias como cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé, nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
También hay una observación en el texto 25, fíjese, allí en el texto 25, la versión griega traduce compasión en vez de justicia, cuando dice, y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante del ser de el ser de Dios, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Fíjese que la versión griega Septuaginta traduce en vez de justicia compasión, y tendremos compasión, o sea, compasión de Dios, cuando cuidaremos de poner por obra todos los mandamientos. Y llama la atención también que en la Vulgata latina, la que se tradujo, ¿no es cierto?, desde el hebraico al latín, lo hizo Jerónimo en el siglo III después de Cristo, esa Vulgata latina, en vez de la palabra justicia allí, aparece la palabra misericordia, misericordia. Entonces, tendremos misericordia, misericordia de Dios, cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Llama la atención entonces, apreciados hermanos, estos cambios de vocablo en las distintas traducciones en el griego, en el latín, desde el texto masorético hebraico. Es por eso que muchas de las Biblias que nos llegan en el día de hoy traen estos retazos de cambio. Lo interesante es poder aprender y poder saber, digamos, el texto, el vocablo exacto de acuerdo al contexto que se nos está dando. Para ellos tenemos una gran referencia, primero, en el texto hebraico masorético, y en segundo lugar, la Septuaginta, ¿no es cierto?, que fue el texto en griego de todo el Antiguo Testamento, los cuales los apóstoles hacen mención en el Nuevo Testamento. Bien, que el Señor bendiga su palabra que hemos considerado hasta aquí. Hemos considerado entonces el pacto condicionado tras el decálogo, que es la base de la alianza. Pero ahora escuchamos una proclama de excelencia de la fe judía que dice, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Tras él escucha Israel, se establece solemnemente, como decíamos, la unidad de Israel. Es decir, el ser de Dios, aquel Dios que hizo alianza con Israel en base al decálogo, Él es un Dios único. Sin embargo, ante la manifestación que leíamos en el texto 5 del capítulo 6, recordemos el texto 5 del capítulo 6, que dice, llamarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu ser, o con todo tu poder, perdón. Se expresa que el amor hacia el ser de Dios debe ser con un amor total y sin reservas. Y esto marca una actitud, y marca la actitud que el pueblo amado de Dios debe adoptar. Y es una afirmación clave para el israelita, el judío piadoso. Puesto que el Dios de Israel es uno y único, el pueblo de su alianza, entonces tiene y debe amarlo plenamente, sin división y sin fisuras. En su memoria el pueblo nunca debe olvidar que Yahvé ha dado su promesa a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y que les liberó de Egipto. Este Dios es el mismo que les entrega ahora gratuitamente las ciudades de Canaán, los viñedos, los olivares, las cisternas que ellos no han cavado, cisternas de agua que ellos no han cavado. En otras palabras, el ser de Dios, Yahvé, sigue siendo el Dios de Israel tanto en el desierto como cuando ingresen en la tierra de Canaán y puedan apoderarse de estas ciudades que están allí en esta tierra. Lo que se llama la anamnesis, es decir,
la conmemoración o recuerdos. Es una parte importante del desarrollo de Israel como pueblo amado de Dios. El conmemorar y el recordar quién es Dios, cómo es Dios y qué ha hecho por ellos. Es así entonces que en el texto inspirado por el divino autor que hemos leído encontramos los verbos como temer, que decíamos, ¿no es cierto?, que en hebraico era tirá de la raíz, yaré, que tenía una doble connotación de un temor de miedo terrorífico, pero también tenía la connotación de un temor reverente. Ese temor reverente se ve aquí en el contexto de la escritura. También encontramos el verbo servir y el verbo jurar. Resumimos entonces así que los deberes de culto que debe tener Israel como el deber moral que debe cumplir todo israelita con respecto a que Dios es el único Dios de ellos y del universo. Y la revelación que recibió Israel es que no hay otro. No hay otro fuera de él. La revelación es tremendamente grande y tiene que haber causado un impacto profundo en el corazón del judío piadoso. Servir a Yahvé, que es el ser de Dios con toda su esencia, además de que Él era el ser, que el Dios de la liberación, y que es totalmente opuesto a lo que Israel vivía en Egipto, que era la casa de servidumbre, es un impacto que está enfocándose en la mente del judío piadoso como en el corazón del judío piadoso. Es decir, está impactando el conocimiento que Israel está tomando del ser de Dios, como está tomando el conocimiento de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por ellos. Es así entonces que en medio de todas las bendiciones y las mercedes, la gracia de Dios y los privilegios de la tierra de Canaán que tienen al frente, ellos como pueblo debían recordar a aquel único, fiel y lleno de gracia, quien les había redimido de la tierra de esclavitud. Debían recordar a sí mismos que todas aquellas cosas de las cuales habían entrado en posesión eran o entrarían en posesión eran dones gratuitos de la gracia y amor de Dios. La tierra con todo lo que tenía les era concedida en virtud a la promesa que este ser de Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Ciertamente que el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob es un pacto de gracia. Sin embargo, con Israel hizo una alianza con un pacto condicionado, ¿verdad? En base al decálogo, como alianza. Las ciudades edificadas, casas provistas, cisternas, fructíferos viñedos y olivares, todo estaba al alcance de la mano de Israel. Todo con un don gratuito de la gracia soberana y a causa de ese pacto misericordioso que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Todo lo que tenían que hacer el pueblo de Israel era tan solo cruzar el Jordán y tomar posesión de esta gracia divina, con una fe sencilla, y guardar siempre ese recuerdo en su memoria y en su corazón. Al munificente dador de todo ello debían pensar en él y encontrar en el amor, encontrar, ¿no es cierto?, en él el amor con que les redimió y encontrar en él el verdadero motivo para poder tener una vida
de obediencia afectuosa ante este Dios misericordioso. Donde quiera que volvieran sus miradas, Israel podía observar las señales de la gran bondad y el rico fruto del amor maravilloso de Dios. Fíjese que hay dos grandes motivos expuestos aquí en este texto 36, 6, en este texto 6, perdón, en este capítulo 6, perdón. Primero en el texto 5 que habla del amor y el texto 13 que habla del temor reverente que debían tener. La verdad es que estos motivos se encuentran en todo el transcurso de la escritura inspirada y su importancia es una gran guía para nuestras vidas, ¿verdad? El amor de Dios y el temor reverente que nosotros tenemos que tener hacia Él. Pero la importancia de estos dos aspectos, el amor y el temor reverente, su importancia está en que debería ser estos dos vocablos como guías para nuestra vida espiritual, y el efecto que debería tener en nuestro corazón es que debería moldear nuestro carácter, el carácter del Hijo de Dios que ama a Dios por lo que Dios es en sí, por haber sido rescatado en Cristo, el hecho de tener vida eterna, el hecho de que Dios está presente aún en nuestras circunstancias muy pequeñas. No solo estos dos vocablos, amor y temor reverente, guían nuestra vida espiritual, sino también debería moldear nuestro carácter al pensar en el gran Dios o Padre Celestial que tenemos en el día de hoy. Muchas veces estos dos vocablos no son muy debidamente apreciados, la verdad. Podemos leer en la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Ahí otra vez la palabra temor, ¿no es cierto? Tira es un temor que tiene la connotación del temor reverente que hay que tener, ¿no es cierto? Esta expresión es una gran salvaguardia moral contra todo mal, fíjese. El principio de la sabiduría es el temor reverente al ser de Dios. Este es un texto a subrayar, un gran texto, y es la expresión que nos salvaguarda moralmente contra todo mal que en nuestras vidas o en las circunstancias nos pueda afectar. La verdad, apreciados hermanos, que estos vocablos, amor y temor reverente, tenderían a hacernos más veraces e ingenuos en nuestros dichos, en nuestros hechos. Como dice en la Escritura y como se dice del Señor. Fíjese que en Hebreos capítulo 5, uno de sus textos dice, el cual en los días de su carne, el Señor Jesús se refiere, en los cuales en sus días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, a su Padre celestial, fue oído por su reverencial miedo, dice la versión antigua, ¿no es cierto?, de 1605, de 1600, la versión antigua de Casiodoro, pero ese miedo es un temor reverente, ¿no? Se refiere a un temor reverente. Entonces podría el texto decir, con respecto hablando del Señor Jesús, el cual en los días de su carne, en su vida, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a su Padre Celestial, fue oído por su temor reverente. No fue oído porque era el Hijo de Dios, fue oído porque en su corazón el Señor Jesús hacia su Padre, que era el Dios, tenía un temor reverente. Un texto a subrayar, Hebreos 5, texto 7. Y fíjese que en el texto ahí del mismo capítulo, perdón, acá en el texto 16 del capítulo 6,
encontramos otra palabra, otro mensaje profundo. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Este texto 16 nos reclama una atención muy especial. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Fíjese que estas palabras fueron citadas por el Señor Jesús cuando Satán le tentó en el desierto, ¿verdad? Y tomó Satán al Señor Jesús y lo llevó a las almenas del templo y le dijo que se arrojara hacia abajo. Este pasaje notable, ¿no es cierto?, demuestra cómo Satán puede citar las escrituras como le conviene. Ahí en Mateo capítulo 4, el texto 6, les invito a ir a Mateo 4, el texto 6, fíjese, encontramos este evento. Cuando Satán llevó al Señor Jesús, ¿no es cierto?, al desierto para ser tentado. Y ahí en el texto 6, Satán le dice al Señor: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Lo interesante del uso de la palabra de Dios por parte de Satán es que la usó a su conveniencia. No dijo todo lo que realmente el texto dice. Este es un texto tomado del Salmo 91. Vamos al Salmo 91. Salmo 91, el texto 11, encontramos la cita que Satán hace al Señor Jesús, ahí en Mateo 4. Y fíjese que dice así acá en el Salmo 11, la verdadera palabra de lo que dice, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra, porque tu pie no tropiece en piedra. Entonces Satán, cuando le citó la escritura al Señor Jesús, estando, ¿no es cierto?, en las almenas del templo, pidiéndole que se arroje abajo: si eres hijo de Dios, échate abajo, que Cristo está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en sus manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Pero aquí Satán omite una cláusula muy importante de lo que realmente el texto dice en su contexto. El texto no solo decía eso, pero además decía: para que te guarden en todos tus caminos. Eso es lo que decía el texto en hebraico ahí del Salmo. Ahora bien, no entraba en los caminos del Señor a arrojarse desde las almenas del templo. Ese no era el camino del Señor. No era la senda de su deber. Aquí encontramos entonces cómo Satán toma la escritura y la targiversa a su conveniencia. No era el camino del Señor, ¿no es cierto?, arrojarse desde las almenas del templo. No era la senda de su deber. En otras palabras, su muerte, no habría de ser un accidente. La muerte del Señor Jesús iba a ser la obra soteriológica, es decir, salvífica. Él habría de morir en esa cruz de ignominia para la expiación por los pecados del hombre. Él iba a tomar sobre sí las necesidades del hombre. Esa era la senda y la voluntad del Señor Jesús aquí en la tierra. Y no tenía necesidad de tentar a Dios. Es decir, el Señor Jesús no tenía la necesidad de poner a Dios en prueba. Él tenía la más completa y perfecta confianza en Dios, la completa seguridad de su protección. No hay duda entonces, apreciados hermanos, que Dios es muy misericordioso y lleno de gracia. Y en su tierna misericordia se ejercita a través de nosotros, aún cuando nos descarriamos de la senda de nuestro deber. Fíjese que el último párrafo que hemos considerado en nuestro capítulo 6, es decir, desde el texto 17 al texto 25,
Permítanme volver a leerlo para que volvamos a recordar este último párrafo. Texto 17 al 25. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y harás lo recto y bueno en ojos de Yahvé, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahvé juró a tus padres, para que él eche a todos tus enemigos de delante de ti, como Yahvé ha dicho. Cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Yahvé nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte, y dio Yahvé señales y milagros grandes y nocivos en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y sacónos de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y mandólos Yahvé que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Yahvé nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy, y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Fíjense, apreciados hermanos, cuán prominente resulta cada página y cada párrafo de este maravilloso libro inspirado que estamos estudiando. Es el gran tema del corazón del venerable legislador, Moisés, y de todos sus discursos, ya sea en forma de testimonios, mandamientos, estatutos o juicios, y poner de manifiesto la importancia moral. Sí, la urgente necesidad de la obediencia de todo corazón, ardosa y diligente por parte del pueblo. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. Y luego expresa en forma enfática, fíjese que el texto en hebraico está enfático. O sea, hay un énfasis, a eso me refiero. Y harás lo recto y bueno en ojos de Yahvé. Todo esto, apreciados hermanos, es moralmente hermoso. Aquí tenemos desarrollado ante nuestros ojos los eternos principios que no pueden menoscabar el camino de la dispensación ni el cambio de escena o de lugar o de alguna circunstancia. Lo que es recto y bueno ha de ser siempre de aplicación universal y permanente. Nos recuerda las sencillas y profundas palabras del apóstol Juan a su amado hermano Gallo, ¿verdad? Allá en la tercera epístola del apóstol Juan, en su texto 11, que el apóstol le dice al hermano Gallo: amado, no sigan lo que es malo, sino lo que es bueno. Fíjese que la asamblea allí donde estaba el hermano Gallo, la iglesia que se reunía en el nombre del Señor Jesús, donde pertenecía el hermano Gallo, parecía estar en una mala condición. Pudiera haber muchas cosas que atribulaban el corazón de Gallo y que además quebrantaban su espíritu. En esa iglesia había un hermano llamado Diótrefes, el cual pudiera portarse de un modo totalmente indecoroso e inexcusable para con el venerable apóstol y a otros hermanos. Todo eso pudiera ser verdad y mucho más. Incluso la totalidad del cuerpo profesante en Cristo pudiera estar totalmente desviado. Pero, ¿qué debía hacer Gallo? ¿Qué debía hacer él ante estas circunstancias? Sencillamente seguir lo que es justo, es decir, lo que es recto y lo que es bueno. ¿Qué tenía que hacer el hermano Gallo ante estas circunstancias? Abrir su corazón, abrir sus brazos y su casa a todo aquel que viniera con la verdad, que procurara ayudar a la causa de Cristo por cualquier camino, con tal que sea recto y bueno. Tal era el deber
de gallo en su tiempo. Y este es el deber, apreciados hermanos, que todo amante del Señor Jesús, todo amante en Cristo, en todo tiempo y en todo lugar y en toda circunstancia, debe tener. Déjeme decirle, apreciados hermanos, estos son los hombres que la iglesia de hoy necesita. Estas son las mujeres que la iglesia de hoy necesita. Hombres que sigan lo que es recto y bueno. Mujeres que sigan lo que es recto y bueno. Hermanos en Cristo que sigan lo que es recto y bueno. Y hermanas en Cristo que sigan lo que es recto y bueno en medio de la congregación. No importando las circunstancias que puedan haber en medio de ella. Estos son los hombres que la iglesia de hoy necesita. Y estas son las preciosas y apreciadas damas que la iglesia de hoy necesita. Quizás no habrán muchos en esa senda de lo recto y bueno. Quizás habrán ocasiones en que aún así nos podamos encontrar solos. Pero aún así, la Escritura expresa: harás lo recto y lo bueno a los ojos de Yahvé. Es decir, harás lo recto y bueno a los ojos del ser de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y seguiremos considerando en este libro precioso, el libro de Deuteronomio.